Buenas noches, buenas noches. Esto es el Quinto Poder y hoy, siendo las 9:11, vamos a iniciar las notas de este 23 de octubre. Bienvenidos a todos los que nos acompañan, que están por ahí escuchándonos. Y bueno, vamos a comenzar comentando las notas más importantes que se han dado en el transcurso del día y también de las que sucedieron ayer y no se pudieron comentar. Ya lo está usted viendo en pantalla. Su nombre es Enrique y se apellida Peña Nieto y trabaja como el titular del Poder Ejecutivo de esta nación. Y resulta ser que este hombre que usted está viendo en pantalla, el día de ayer, además haciéndolo patente y publicándolo en su Twitter, orgullosamente presumiéndolo ahí en su cuenta oficial de Twitter, @EPN, publicaba acerca de la propuesta que hizo para el Senado de la República, una propuesta que estaría reformando el artículo 29 constitucional. Sí, una reforma más de esta serie de reformas que, según dicen los que saben, comprende algo así de 31 reformas. Un minuto, por favor. Listo. Bueno, dicen los que saben que todo el paquetito reformador de este hombre constituye o está constituido por 39 reformas. Y de esas 39 ya hemos visto la reforma laboral, la reforma en telecomunicaciones, la reforma en educación, evidentemente la más reciente, la hacendaria, la fiscal, la energética que viene, llegará la electoral, llegará la social, y bueno, esta reforma es en materia de derechos humanos. ¿Qué es lo que propone Enrique Peña Nieto? ¿Cuál es la relevancia de esta reforma propuesta por él? Pues bueno, este paquete que mandó al Senado de la República está constituido por 5 iniciativas, en la que destaca la reglamentación, como les decía, al artículo 29 constitucional. Esta tiene por objeto regular el ejercicio de las facultades de las autoridades, sobre todo en cuestión de derechos y garantías. El artículo 29 constitucional, para quienes no lo conocen, habla en su primera parte sobre cuáles son las circunstancias, cuáles son las causales o cuáles son aquellas situaciones en las que el Ejecutivo tiene la facultad de suspender las garantías y los derechos de los mexicanos, ya sea en toda la nación o en parte de este país. Muchas personas se sorprendieron, dijeron, es que Peña Nieto propone suspender garantías individuales y derechos constitucionales, como si esto fuera nuevo. Evidentemente esas personas que lo dicen o que lo manifestaron de esta forma, pues tienen un grande desconocimiento acerca de nuestra constitución política. Bueno, estas 5 entonces iniciativas que prevé lo más destacable, sí, en cuanto a la reforma del 29 constitucional, se adicionan 2 circunstancias más, aparte de las ya reglamentadas, que son en el caso de una perturbación grave a la paz pública
o el de invasión. Esos son los dos supuestos que actualmente prevé el 29 constitucional. Bueno, además de estas dos situaciones, se estaría previendo dos más, que son afectaciones graves a la seguridad nacional. Uno en materia interior y otro pues en materia tal cual de seguridad nacional. Estos dos supuestos, afectaciones graves a la seguridad nacional y afectaciones graves a la seguridad interior, son los que se estarían adicionando. Además, estaría regulando el que el presidente no pueda solo decidir por motu propio esta suspensión. Tendría que ir con el aval del Congreso de la Nación, es decir, de la Cámara de Senadores y de la Cámara de Diputados. Me preguntaban en la mañana qué opinaba yo de esta reforma. Es que es gravísimo lo que está proponiendo. Y yo le dije, bueno, vámonos con calma. En primera instancia, esta reforma, pues como les digo, no es nueva, no se está proponiendo algo que no existiera, se están adicionando algunas circunstancias, pero en el razonamiento y desde donde conocemos, hay que recordar que muchas de estas iniciativas en su letra completa pues no son asequibles hacia el ciudadano, sino hasta que ya llegan a la discusión en las cámaras. Entonces, bueno, ahorita lo que tenemos es únicamente lo que publican los medios. Y en ese sentido, según lo que han publicado los medios sobre esta reforma en materia de derechos humanos, les puedo decir que efectivamente la reforma que propone no violenta ni las garantías individuales que ya tenemos, ni los derechos ni los derechos humanos, ni en términos locales ni en términos internacionales. Muy por el contrario, 4 de estas 5 iniciativas se logran, o con estas se lograría homologar la legislación local en el sentido de las legislaciones internacionales. Por ejemplo, con el asunto de la discriminación a militares por el hecho de estar contagiados del virus de VIH, el virus de inmunodeficiencia adquirida, del síndrome del SIDA. Bueno, esta cuestión de discriminación o de cese a la discriminación a elementos que pertenecen a las fuerzas castrenses ya está previsto en legislaciones internacionales en los que México no está suscrito. Con esta modificación, México estaría quitando las trabas para suscribirse a estos tratados internacionales. Es decir, no está tan mal esta reforma, pero no crea que con eso estoy diciendo que a todo dar esta reforma en materia de derechos humanos. Me parece a mí, desde el análisis somero, que la poca publicidad que hay o la poca letra que tenemos de esta reforma, podemos saber que lo que pretende Enrique Peña Nieto es internacionalmente dar la imagen de que en México se están respetando y promoviendo el respeto a los derechos humanos. Uno de los puntos más débiles de esta actual administración federal. Cabe recordar que el 1 de diciembre de 2012, día en que tomó posesión como presidente de la República, este señor Enrique Peña Nieto, fue el día que se desató una de las manifestaciones más violentas en las que hay registros desde fechas recientes. Un evento en el que hubo infiltrados, en el que hubo violencia, en el que hubo falta de respeto a garantías individuales, hubo abuso en el uso de la fuerza, hubo violaciones. Vaya,
usted conoce todas estas situaciones que hubieron ese 1 de diciembre, y a la fecha siguen sin resolverse estas cuestiones de facto, sigue sin resolverse quienes estarían siendo acusados por parte de las autoridades, tanto federales. Hay que recordar aquel balazo con balas de goma que recibió el profesor Cuy Kendall. Eso no está resuelto. ¿Quién disparó? ¿Quién es el de haber tenido 3 meses en coma a este activista? Pero también en el ámbito local, ¿quiénes son los culpables de las golpizas recibidas por parte de manifestantes? ¿Quiénes fueron los infiltrados? Vaya, hay muchísimas cuestiones que resolver desde ese 1 de diciembre. Y esa fue la mancha que ha marcado, que ha puesto la pauta internacionalmente a él, al mandato de Enrique Peña Nieto. Entonces, ¿qué pretende con esto? Dar señales de que en México sí se pretenden respetar los derechos individuales, sí se pretenden respetar las garantías constitucionales de los derechos humanos, que en México estamos requete bien. En México, acuérdense ustedes, no hay violencia, en México no hay cárteles, en México vivimos en un mundo rosa, donde nuestro presidente se ocupa de nosotros. Esa es la imagen que pretende dar Enrique Peña Nieto, y con ello pretende evidentemente validar y convalidar, mejor dicho, su presidencia. El verdadero problema de México respecto de la materia de los derechos humanos no se encuentra en la letra. Hay que reconocer que tenemos letras muy bonitas en el papel que hablan sobre los derechos humanos. Estamos suscritos como nación a diversos tratados y convenciones internacionales en materia de ello. Y de verdad, en la letra tenemos cosas muy bonitas acerca de esto, pero el problema, el realmente problema, se encuentra en la práctica. El no llevar a la práctica el respeto de estas garantías individuales, el tener autoridades incapaces, ineficientes, ineficaces, faltas de capacitación, eso es el verdadero problema. Ahora, ¿soluciona en algo esta reforma en materia de derechos humanos la situación actual que vive el país respecto de ello? Yo le puedo decir que no. Y le puedo decir que no porque esta reforma no habla de la materia sustancial, de la materia adjetiva, de la materia abstracta, de la materia de acción. No habla de capacitación, no habla de ombudsman, no habla de mayores organismos que vigilen, no habla de castigos, no habla absolutamente de nada en ese sentido. Por lo tanto, podemos tener las letras más bonitas inscritas en oro con respecto a los derechos humanos, pero si no tenemos las organizaciones y los elementos capacitados para llevar a la acción la letra en esta materia, vamos a seguir exactamente igual. Por lo tanto, podemos decir que esta reforma pues no va a tener mayores complicaciones, mayores problemas allá en la Cámara de Senadores ni en la Cámara de Diputados. No la han tenido las grandes reformas estructurales de nuestro país, mucho menos estas reformas en materia de derechos humanos, que sinceramente pues los principales afectados o los mayores beneficiados sobre esta tendrá que ser pues las autoridades. Señalar rápidamente que el texto que otorga o esta modificación o esta reforma que se propone menciona en el texto proponer un plazo de 72 horas después de que el presidente dispone la suspensión de derechos y garantías por las 4 situaciones que ya les dije, 2 ya previstas, que es la de invasión
y perturbación a la paz pública, más las otras dos que se estarían adicionando, que le repito nuevamente, que tiene que ver con afectaciones graves a la seguridad nacional y afectaciones graves a la seguridad interior. Bueno, el Congreso tendría 72 horas para convalidar, para resolver si esta restricción o esta suspensión a los derechos individuales y a las garantías constitucionales procede o no. Otro de los problemas, antes de que se me olvide, otro de los problemas graves que hay respecto de esta legislación es que estos cuatro, bueno, exceptuando el de invasión, porque el de invasión es un concepto bastante claro en sí mismo, los otros tres, que son perturbaciones a la paz pública, afectaciones a la seguridad nacional y afectaciones a la paz interior, bueno, estas tres conceptualizaciones son tan complejas y tan ambiguas que dan un margen, ¿sí? Dejan la manga ancha, y el único beneficiado en este sentido de leyes ambiguas es el mandatario y evidentemente el represor. Entonces, en este sentido, sí le veo un grandísimo tache a esta reforma. Tendrán que ser muy claros, y nosotros por lo menos eso esperamos, que a la hora de reglamentarla, los legisladores sean claros y específicos de qué se entenderá por afectaciones a la paz pública, afectaciones a la seguridad nacional y afectaciones a la paz interior. ¿A qué se refieren? Se refieren a las marchas con violencia que se han registrado por parte de infiltrados, porque ahí sí sería muy grave. Exactamente a qué se refieren. ¿A una revuelta? Sería gravísimo. ¿A qué se refieren? Y bueno, ya para finalizar, comentarles que esta reforma estaría hablando únicamente de la suspensión de ciertos derechos, no es de todos. ¿Cuáles sí de plano no se pueden suspender? Bueno, todos aquellos que tienen que ver con los derechos a la no discriminación, al reconocimiento de la personalidad jurídica, el derecho a la vida, el derecho a la integridad de la persona, a la protección a la familia, al nombre, a la nacionalidad, a los derechos de la niñez, los derechos políticos, las libertades de pensamiento, conciencia y de profesar la creencia religiosa que usted prefiera. También al principio de legalidad y retroactividad, a la prohibición de la pena de muerte, la prohibición de la esclavitud y de la servidumbre, la prohibición de la desaparición forzada, que por cierto también es en esta materia uno de los grandes avances. Anteriormente, y según la legislación que tenemos vigente en nuestro país, la desaparición forzada, el concepto de desaparición forzada aplica únicamente para gente de la milicia, no para el ciudadano común, no para el ciudadano de a pie, no para el común mortal, únicamente para los elementos de las fuerzas castrenses. Bueno, con las modificaciones en esta materia, ya podemos otorgar la calidad de persona desaparecida a las personas más allá de si trabajan o no, o pertenecen o no a las fuerzas castrenses, y con ello a otro tipo de justicia, a esta justicia que se dedica exclusivamente a la búsqueda de personas que han desaparecido. Eso es un gran avance. Tampoco se estarían tocando las prohibiciones a la tortura ni las garantías judiciales indispensables para la protección de estos derechos. Sí se estarían tocando otras garantías judiciales que prevén el artículo del 19 al 22 de nuestra Constitución. Me parece, insisto, con lo poco que los medios han soltado y sin haber leído completamente, porque todavía no está a disposición de nosotros esta reforma, que es una reforma faramayera, una reforma que lo único que pretende es validar la imagen de Enrique Peña Nieto en el extranjero. Pues bueno, así
Así nos amanecimos, bueno, desde anoche supimos de esta cuestión, nada más hoy la comentamos con estas modificaciones en materia de derechos humanos por parte de Enrique Peña Nieto. Yo hago una pequeña pausita. Estos son los Jenny y los Mexicats. Esta canción se llama Verde Más Allá, la versión original. Yo regreso enseguida. Moviendo las caderas siempre va con su caguama.